a la Suprema No, Corte. podrías dejar de hablar. Ah, ya vamos. Perdón. Conéctate. Perdón. Buenas noches, don Buenas Rodolfo noches, Ruiz. Jesús Manuel. Mucho gusto, buenas Javier, noches, buenas don Javier noches. ¿Qué Gutiérrez, pasó, mucho Rodolfo gusto. Chucho? Preséntanos a la licenciada. Pues hoy tenemos a una representante del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial. Nos acompaña Gloria Corroy Lagunes. Sí, No. es Laguna. Ujú. Laguna. Gloria Corro. Angélica. Ah, soy Angélica. Gloria Angélica. Es que es un nombre muy bonito. Muchas gracias. Gloria Angélica. Gracias. Angélica. Híjole. Gracias. Me sentí en los cielos ahorita. Y es una representante de los trabajadores del Poder Judicial, Así es. que actualmente están en paro. Hay un paro nacional, un paro que, al que se sumaron los jueces y magistrados a partir del primer minuto de este Sí, día. ese día, sí. Sí, bueno, desde el lunes, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Comenzaron Los unos trabajadores y empezamos. otros el Ujú. 21. Ahorita que estabas hablando fuera del aire de lo que haces, y la verdad es que somos neófitos en estos temas relacionados con lo que hace una persona, una secretaria. Y en un general juez, del en Poder general, Judicial. Del Poder Judicial. Me pregunto, nosotros que andamos en el medio periodístico debíamos estar un poco más enterados, o por lo menos los que cubren la fuente policíaca deben saber por dónde va el tema. Pero, ¿y los diputados estarán enterados de lo que hace el Poder Judicial? Yo creo que no. Creo que es un mal del que estamos padeciendo terriblemente porque la realidad nos tiene hoy dándonos cuenta que la ciudadanía, que son los usuarios de nuestro trabajo, Claro. son quienes reciben todo el trabajo que se lleva a cabo en el Poder Judicial Federal, tienen muchas confusiones en relación de quiénes son, qué hacen, cómo están estructurados, porque el discurso que se ha venido manejando desde hace varios años tiene que ver con son jueces, son magistrados, son corruptos, ¿no? Desafortunadamente. Y son burócratas. Ajá. Y tienen unos alterones de expedientes sobre su escritorio. Eso sí es cierto. Y si quieres que tu caso vaya más arriba, pues tienes que platicar. Hay que aceitar la maquinaria. Hay que aceitar. Ajá, el impulso procesal, así se que decía desafortunadamente es un tema del que adolece la justicia en México. Pero sí, parte de lo que vengo a decir es ese acercamiento de, no es cierto, nosotros en el Poder Judicial Federal no somos los responsables de la denegación de justicia en el país. Nos los quieren atribuir, nos dicen, son ustedes, tenemos que desarmarlos, tenemos que destruir esta estructura que lleva muchos años en un proceso de fortalecimiento, pero nosotros no Sí. somos los responsables de esa denegación Tú de justicia. vienes de carrera dentro del Sí, Poder Judicial. Sí, yo este Y año... sabes que por el simple hecho de estar ahí te van a expulsar, te van a correr, Pues, y no hay ninguna justificación y te van a decir, es que tú vienes de carrera y no puedes seguir. Sí, justo este año estoy cumpliendo 20 años Fíjate nada en el más. Poder Judicial Federal. O sea, incluso ayer que tuvimos el evento aquí en el edificio sede, hablábamos de eso, de que esta es nuestra casa y estamos defendiendo nuestra casa, pero no Tu estamos... trabajo. Sí, pero fíjese que va muchísimo más allá, porque pues probable que el discurso de, pues son las prestaciones de cualquier trabajador, esto no se trata de eso. Nosotros, como parte de la responsabilidad social que tenemos de salir, como lo estamos haciendo ahora, a informar a la gente, es decirles, esto no se trata de la pérdida o no de empleos de más de 55,000 personas. 55,000 Sí, hay en el porque Poder finalmente Judicial. es un cambio de estructura de todo el personal del Poder Judicial Federal, porque tenemos muchas personas que con el decreto, que el inicio y la aprobación de la reforma que está propuesta actualmente y que se va a votar el próximo 26, las condiciones generales de todos esos trabajadores van a cambiar. Incluso, o sea, y hablando solo de los trabajadores, porque por otro lado tenemos a más de 1,500 jueces y magistrados federales de carrera judicial. Es un tema, es un concepto que es, a lo mejor para quienes no estamos tan cercanos a la judicatura, desconocemos de qué hablan cuando es una persona de carrera. ¿Qué es la carrera judicial? Pues la carrera judicial es una serie de eslabones que se van escalando con base en el mérito, pero no en el mérito de estar quedando bien con nadie, porque... ¿no? Desde coser los folios. Sí, ese es como el inicio, ¿no? Yo entré al juzgado en donde tuve mi primer nombramiento como meritoria, estuve alrededor de 3, 4 meses aprendiendo a armar expedientes, sacando copias,
buscando constancias, son los primeros pininos que hacen, porque eso es lo que empieza a hacer, que empiezas a conocer de qué se trata la función, porque la función no solo es resolver, la función es una escalera, porque así es la justicia, se construye Claro. con conocimiento, con exámenes de oposición. La carrera judicial es eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues son exámenes de oposición, que el primer puesto de carrera judicial en el Poder Judicial Federal es el denominado oficial judicial, que se homologa a la persona de inicio que recibe los documentos, el que hace los acuerdos que pasan a un filtro con un secretario, que es el segundo eslabón. El tercer eslabón es el juez de distrito, magistrado de circuito. Pero ¿cómo accedemos a estos cargos? Bueno, ese es el valor del mérito, y por eso es que me parece que es importante que los ciudadanos y todas las demás personas que tienen interés o que incluso que desconocen de qué se trata la carrera judicial entiendan que es, bueno, si tú entras al Poder Judicial Federal te piden ser abogado. Ya ahorita, para tener el primer eslabón, tienes que haber estudiado la carrera de Derecho. Y acreditar exámenes. Para el primer cargo necesitas acreditar un examen de oposición. ¿Para el cargo de oficial? Sí. ¿Necesita Sí. un examen? Anteriormente no. De oposición. Ajá, sí, sale una convocatoria, sale un temario, más de 2,000, 3,000 personas cada examen se anotan para que pasen, no sé, 100, 200, que son los que se quedan en una lista y son las únicas personas a los que los jueces pueden nombrar. ¿No es por los que estén tómbola? acreditados, no. La tómbola es una propuesta, justo ayer en la intervención que tuvimos en el edificio sede, decíamos, ¿saben por qué no le preocupa al presidente el tema de quiénes van a ser los jueces y magistrados y que hace la broma de que puedan ser por tómbola? Porque la carrera judicial tiene dentro del Poder Judicial Federal excelentes abogados, excelentes profesionistas que hemos estado estudiando muchos años, especialidades, maestrías, cursos de género, cursos de perspectiva para resolver en caso de personas migrantes, capacitaciones que la Escuela Judicial se encarga de darnos para ir fortaleciendo nuestros O conocimientos. sea, porque un egresado de una escuela de Derecho, ¿no podría ser una función de juez? no, porque la justicia no se improvisa. Esa es la gran distinción entre cómo podemos hablar y con todo el Es como respeto que un me merecen médico. los políticos, ¿no? Un médico sale de la carrera de medicina y no puede ser inmediatamente especialista. Sí, incluso el el ejemplo corazón. del médico me parece oportuno porque hemos estado haciendo una similitud en si tú tienes un tema en el cerebro, ¿no? Que tienes un tumor y necesitas un especialista. Un Bueno, neurocirujano. voy a ir a lo mejor con el médico recién graduado para que me opere el cerebro, posiblemente no. No, Yo creo que tendrías que no buscar está el ni especialista. facultado ni... Pero es que no tenemos tan asimilado el hecho de que el derecho es una ciencia también. O sea, es una ciencia que se va especializando y que nosotros, pues lo que les comentaba hace unos minutos, conocemos de temas diversos que incluso yo les diría, nos vamos especializando, subespecializando, precisamente porque la justicia no se improvisa. Pero el discurso presidencial va en otro sentido. Sí. Oiga, Boada, esto que nos está comentando, a lo mejor por ser periodistas tenemos alguna noción, Ajá. pero la gente a la que ustedes, en teoría, hacen justicia, no sabe nada de esto. ¿Por qué nunca lo han explicado con peras y manzanas, de manera sencilla? Y hoy que tienen una necesidad, buscan acercarse a la gente. Exacto, pero es que en realidad creo que el trabajo judicial, porque es un trabajo específico, no tiene por qué salir a justificarse, porque las resoluciones Es que judiciales se quedan no son youtubers, no son no, tiktokeros. incluso me parece que pues parte de no son redes sociales, o sea, no perfil, juzgan en las redes sociales. Y existen muchos lineamientos de cómo se debe de conducir un juez. Claro, un juez discreto. no debe de estar en mítines. No. Un juez no debe de estar no debe tomar partido. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo se queda en la sentencia que le acercamos a la persona que impetró la justicia federal. Entonces, si nosotros salimos a hacer publicidad de qué hacemos, cómo somos, estamos inmiscuyendo la política con la justicia. Y ese es un error grave. Ese es el peligroso. camino de la banalidad de la impartición de la justicia. Exacto. Y justo es el motivo de todos estos movimientos nacionales, porque
el hecho de que la política se apropie de la justicia es peligroso para todos. Para todos. Peligroso para todos, no solo porque por un lado perdemos la especialidad de quién va a resolver un asunto. De verdad creo que es como si ponemos en una tómbola todas las decisiones importantes que cambian la vida de las personas, como son las sentencias que se dictan en los juicios. Me parece que es bastante irresponsable pensar que podemos improvisar, Claro. que pueda ser incluso por un ánimo o una creencia. La justicia no es así. Nosotros, en la estructura del Poder Judicial Federal, tenemos entendido de que nosotros, ¿a qué nos ajustamos? Solo a la Constitución y a todas las leyes que A las de ella leyes. emanan. A ningún Eh, compromiso personal. Oye, déjame preguntarte algo que no sé, pero ya los señores que son doctos en esto, leídos, han leído toda la reforma judicial, la que se propuso originalmente, y las 100 reformas que hizo nuestro paisano Nacho Miera, auxiliado por supuesto de mentes maravillosas, egresadas de no sé qué universidad, pero seguramente por ahí pasó. Tú ya leíste la reforma. Sí. ¿Y qué? Pues creemos que la reforma no es la adecuada. ¿Por qué? Porque ¿En qué está mal? la reforma lo que está ¿O en qué está proponiendo bien? ¿No hay nada bueno en es la que reforma? no hay nada bueno en la reforma. Nada. No, nada, porque partimos de la base de que no se está haciendo un estudio profundo. La reforma judicial es necesaria. Sí, pues Sí debe es comenzar por el necesaria, policía de pero calle. la reforma judicial es toda una estructura. No se trata solo de vamos a sustituir a las personas, porque esta reforma, en los términos en las que está propuesta, no está tocando los puntos medulares de las necesidades de la justicia en México. Solo se trata de sustituir a Juan por Pedro, porque Pedro da muchos problemas. Entonces, como vamos a sustituir a todas las cabezas, ya la corrupción desaparece, la justicia mejora, es como una varita mágica. El voto popular va a provocar que la justicia exista en México y es una mentira. Ahora, con la iniciativa de reforma del presidente, ¿quiénes cambian? ¿Ministros, magistrados, jueces? Ajá, jueces, ministros, magistrados, desaparece el Consejo de la Judicatura Federal. Pero todo el personal, digamos, La estructura. La estructura sigue. ¿Los secretarios se mantienen? La estructura sigue. Los secretarios se mantienen, sin embargo, ha habido un discurso, incluso los últimos días, muy insistente en que nosotros no tenemos ningún perjuicio como con ustedes no es, ¿no? Prestaciones, sí, ¿no? Y que incluso ustedes podrían aspirar a hacerlos, a convertirse en los jueces. En todo el estudio que hemos estado realizando, porque este tema del paro no viene como un tema anímico solo o irresponsable de decir, salgamos a ver qué conseguimos. Esto ha sido muy pensado, muy estudiado no vamos a sacar a la gente o parar el sistema de justicia de manera irresponsable cuando algo no vale. ¿Qué es lo que está pasando? La carrera judicial está desapareciendo. Entonces, no nos pueden decir que a los que llevamos 20 años, que hemos estado anotados en concursos de oposición, en donde las puertas se materializan y se hacen realidad, porque si yo quiero hacer un examen de juez y tengo la antigüedad y tengo la experiencia, solo tengo que anotarme. Ahora no. Ahora tienes que buscar que alguien te haga candidato. Entonces, ¿qué va a pasar? Y que te dé para la campaña. Incluso es primero, por un lado, el financiamiento que van a recibir los posibles candidatos, el control de esos financiamientos, pero bueno, creo que es eso pudiera ser a lo mejor incluso controlable. El tema aquí es que la calidad de la justicia desaparece porque cualquiera va a poder ser un juez federal, y un juez federal no solo es un encargo como ser diputado o ser senador. No, es ser Toma decisiones todos los días, todos los sí. momentos, con los cientos de demandas que recibimos, en donde tú concedes una suspensión, niegas un derecho de visita y convivencia, vigilas los derechos de las mujeres y de las minorías. Entonces, me parece que para que alguien pueda proteger esos derechos, tiene que ser un conocedor de esos derechos. Sí, porque insisto, el tema... esto sería el populismo de la justicia. Pues sí, el hecho de que la política se inmiscuye en muchos lados, nosotros lo sabemos. La política está prácticamente en todos los espacios de nuestras vidas porque hemos permitido que permee en todas las áreas de nuestra vida. Y la política la controla el poder o los poderes que estén en ese momento. El tema de la justicia es distinto. Por eso existe la división de poderes. Los jueces la justicia es ciega. La justicia no se compromete
no se negocia. Debería ser ciega, Sí, pero no es ciega. sí. A ver, abogada, ¿cómo a Juan Pueblo, a la gente de la calle, cómo le explican ustedes que la justicia en México es perfecta, brillante, blanca, y salen dos jueces, autorizan la salida de Mario Marín, que fue el tipo más repudiado en México, en Puebla, en los últimos 15 años? No, ¿Cómo se lo explican ustedes? Ha habido Sí, más, ¿no? es que creo que el tema es muy parecido a lo que nos dicen con el tema de los sabadazos que ha manejado el presidente. Creo que hay muchas falacias en ese discurso que hacen caer en el error. Por ejemplo, con el tema de lo que dicen de los sabadazos, ¿no? Es que casualmente los sábados y domingos se liberan a muchas personas. Yo creo que una persona que maneje el nuevo sistema penal o incluso el anterior sistema penal de justicia, conoce que las horas en los tribunales federales son horas hábiles todo el tiempo. Entonces, si el Ministerio Público consigna una carpeta de investigación con un detenido, se tiene ciertos plazos para resolver o no su situación jurídica. Y no importa si es sábado o es domingo. No, porque incluso supongamos que la consignación se llevó, no sé, en jueves o en viernes, el juez va a resolver en el fin de semana la situación jurídica de esa persona. No decimos, bueno, aquí lo dejamos detenido, nos vemos el lunes, para evitar que digan que el sábado o el domingo estamos cayéndoles de sorpresa con esas determinaciones. Creo que muchos de los errores que hay en la forma en la que se atribuye al Poder Judicial Federal decisiones que nosotros no hemos tomado porque lo han tomado los tribunales del Estado, porque nosotros no conocemos de todos los asuntos que tienen que ver con un tribunal. Hay una distinción entre la justicia local que se lleva a cabo con los juzgados que existen en materia estatal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ellos toman unas determinaciones. Nosotros, vía juicio de amparo indirecto o directo, llegamos a conocer de esas determinaciones. Sin embargo, no hacemos una distinción en base a lo que la gente crea que es una persona. Un juez decide a partir de lo que esté probado. Y de repente han dicho, es que han dejado salir a los delincuentes, pero no se habla precisamente del otro aspecto que hacen las fiscalías al investigar. Porque muchas veces ha pasado, es que dejaron salir a tal persona tal día, pero lo que no se dice en la nota completa es que hay pruebas de que se metieron a su domicilio y que hubo una detención ilegal. Claro. Sí, que la carpeta de investigación estuvo mal integrada. Exacto. Eso es el sensacionalismo periodístico. Hay un sesgo en la información. Yo escuché esto que está diciendo Javier, ¿cómo es posible que dejen salir a Mario Marín? Bueno, el presidente lo dijo. Tiene 3 días el presidente hablando de Mario Marín. Bueno, pues es que eso da rating, ¿no? Pero, ¿por qué no mejor investigamos cuáles fueron las causas por las que lo dejaron salir? ¿Qué se demostró o qué no se demostró? Porque hasta donde yo leí no se ha juzgado. No hay una sentencia. No lo dejaron salir en relación a decir es inocente. Si es culpable o no. No, simplemente el proceso sigue en su casa. Se hizo un análisis de la prisión preventiva oficiosa, que es un tema del que también se ha venido discutiendo y cuando quieran lo podemos platicar en relación a que existe un catálogo de delitos y existe una actividad que hace un juez especializado al establecer si el delito que tú cometiste amerita o no prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Que si tu delito amerita o las causas está justificado ante el juez que amerita que estés detenido porque la detención es la última razón. Sí. ¿A qué me refiero con esto? A que no todos debemos estar detenidos. Las personas detenidas debe ser la última causa para evitar que todo se criminalice. Entonces, este estudio que se hizo en relación al caso del señor Marín tiene que ver con si debe de estar o no en prisión preventiva para seguir su causa. Entonces, si no se hizo quiere decir estudio, que lo declararon inocente, pero eso es lo que eso. está corriendo la versión, ¿no? Creo que parte del compromiso que todos debemos asumir, nosotros como trabajadores del Poder Judicial Federal, ustedes como comunicadores, la sociedad civil en general, es tratar de que la información, porque nos la dan todas las mañanas sesgada, manipulada, y que incluso eso crea mucha confusión en las personas, cuando a lo mejor pero te das cuenta que explicación mucho más hace completa. 5 minutos don Javier ya sentenció a Mario Marín. ¿Cómo es posible que hayan dejado en libertad a una persona que ha sido el más odiado en Puebla? ¿Por qué hacemos eso?
No entiendo. Oye, abogado. O sea, es un buen caso, es Sí. un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. ¿No? Sí. Es un muy buen ejemplo. Hablabas al principio de que con esta reforma uno de los objetivos simplemente es la sustitución. De personas, Sí. sí. A la gente le cae muy bien que lo sustituyan Sí. a un porcentaje grande. En 2022 hicieron un estudio que tú seguramente has de conocer, en donde la red de parentesco de entre los 56,000 trabajadores es muy estrecha. Hay personas que tienen 70 parientes, una sola, 70 parientes trabajando en diferentes estructuras del poder. Hijos del de poder jueces, judicial. hijos de Magistrados, ministros. ¿Cómo venderle a la gente que no es cierto eso y que la justicia Sí. no está en manos de una familia como patrimonio personal? Claro, creo que también es otro sesgo de información. ¿Por qué? Porque yo no he venido aquí a decir, es que el Poder Judicial Federal es perfecto, todo lo hacemos bien, siempre hemos sido con un comportamiento intachable. Creo que sería una mentira que ustedes no me creerían. Y creo que no lo podríamos afirmar respecto de ninguna institución, porque en todas, desafortunadamente, se dan los casos. El tema es cómo ha evolucionado la lucha en este aspecto dentro del Poder Judicial Federal. Nosotros ya tenemos un padrón de relaciones familiares. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada 6 meses llenamos un formato con bajo protesta de decir verdad, en donde nosotros decimos qué parentescos tenemos dentro del Poder Judicial Federal. Yo, por ejemplo, les diré... Y ese expediente está en los 55,000 trabajadores. Todos, jueces, magistrados y todo el personal, hacemos una declaratoria de cuántos y quiénes son nuestros familiares. Incluso eso está muy vigilado. Hay un sistema, precisamente porque ha sido fue en algún momento, y creo que sí era una realidad, este tema del nepotismo. Sin embargo, con las reformas que se han hecho dentro de los acuerdos generales que nos regulan, esto ya está controlado. ¿Qué quiere decir? O Que cambió. Sí, Digamos, no, ahora incluso- el nepotismo es cruzado. No, incluso- Digamos, el juez ahora no pone a sus familiares y no le pide a otro juez que ponga a sus familiares. Pues fíjese que hay mucho control en ese aspecto, porque bueno, hacemos nosotros una declaratoria de cuántos familiares tenemos, ¿no? En mi caso, yo les digo que anoto, yo no tengo un solo familiar en el Poder Judicial Federal, ni uno solo, reporto en sobre ¿Conoce lista. personas que sí tengan Conozco familiares? a muchas personas que tienen muchos familiares, pero por ejemplo, ¿por qué? Porque son personas que a lo mejor se casaron siendo compañeros de trabajo y dicen, bueno, es que tiene una hermana y somos una familia de abogados que tiene un familiar en Monterrey porque también quiso entrar al Poder Judicial Federal. Pero el tema de estos compromisos familiares que se dan, incluso si, por ejemplo, una persona que tiene un familiar que es un titular o un magistrado, ¿no? Que quiere asumir un cargo en un circuito, hay una especie de comité que vigila ese nombramiento porque es... O sea, no quiero que crean que es como de, oye, ya te traje a mi prima, a mi sobrina, no sé qué, no, espérate, esto no es así. Si yo advierto que tú tienes una relación familiar, a ver, vamos a vigilar que estos vínculos precisamente incluso no se den de manera cruzada. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando, hemos mejorado, se han implementado sistemas precisamente para evitar eso, y ese sistema, yo se lo aseguro, no lo tiene ningún otro poder del Estado. Pero en la percepción colectiva no está eso. En la percepción colectiva hay la creencia de que sí, de que los juzgados están llenos de familiares. Sí, pero es una mentira. Es una mentira porque todo este tema está relacionado con lo que hablábamos en un inicio, la carrera judicial. No es como de que cualquiera va a poder venir a agarrar el lugar o el puesto que a alguien se le ocurra. Tú tienes que tener exámenes acreditados, porque por otro lado sería injusto pensar, supongamos, ¿no?, que yo tuviera una hermana que también es abogada y que también quiere formar parte del Poder Judicial Federal. O sea, los trabajadores en el Poder Judicial deben ser ascetas, deben ser célibes, no pueden tener relaciones genitales con nadie, ni pueden tener hijos, ni sobrinos, ni 55,000 personas que sean así, por favor. Sí. Mañana. Pero incluso es como, bueno, ustedes lo hacen, pero dígame qué otra institución del Estado tiene estos filtros para poder no cuestionar solamente el nepotismo. eso, en la política, hombre, por favor, los hermanos los hijos Las esposas, en el periodismo, las hijas, las novias, las amantes. Aquí qué sé la yo. parte, lo grave sería que esto ocurre, o la percepción de la gente está en un órgano que tiene la responsabilidad de impartir justicia. Sí, Los otros compiten para llegar al poder, los partidos.
Y en eso no priva la ley de la revisión con lupa. Sí, como que pareciera que ahí no nos importa tanto. Ujú. O sea, es que creo que es un mal que como sociedad debemos atacar, porque nos importa solo una cosa, pero no lo vemos respecto de los otros. Por ejemplo, han habido comentarios, no se han escuchado, que dicen, bueno, ¿y por qué no los secretarios de Estado sean por voto popular? Ellos toman decisiones importantísimas en el país, incluso con mayor trascendencia que los jueces. Claro. ¿Por qué los secretarios de Estado sí pueden llegar porque es amigo o un compromiso de alguien, o simplemente porque tienen muchos méritos? Imagínate López-Gatell, ¿no? Fíjate que a mí me llamó la atención hace unos días cuando la presidenta de nuestro país hizo la presentación de la nueva titular de Comisión Federal de Electricidad. Sí, una mujer que tiene carrera. Una mujer de carrera. De carrera. Entonces, me llamó mucho la atención ese discurso, porque cuando habló de ella, habló de sus méritos y de los años que lleva en el encargo que ha tenido dentro de la institución. Me parece que es sumamente valioso que alguien que conoce perfectamente la estructura de una institución llegue al cargo más alto porque ya lo conoce. Pero ese discurso es diferente cuando se aplica al Poder en un Judicial. secretario del Estado. Entonces, cuando se trata del Poder Judicial, ahí sí nos fijamos más. Pero ¿sabes por qué nos fijamos más? Porque el Poder Judicial Federal es un contrapeso importantísimo en la vida democrática del país. Porque lo que nosotros estudiamos no son a lo mejor sí en los juzgados que son de instancia, pero el grueso de las resoluciones que se dictan en los tribunales federales tienen que ver con el juicio de amparo. De hecho, esa es la motivación de la reforma. De amparo analiza actos de autoridades. ¿De qué autoridades? De las federales. De los ayuntamientos. Y de las federales, de los secretarios de Estado, etcétera. Del Congreso. Entonces, empezamos a volvernos incómodos. Para el gobierno, para el Pero Poder no siempre ha Ejecutivo. sido un contrapeso, porque Con Saldívar el presidente no eran incómodos. ha nombrado a los ministros. Sí, pero porque la estructura y conformación de los ministros es distinta. Ahí, dentro de los ministros que existen actualmente, tenemos una conformación plural porque así está designado en la Constitución. ¿Qué quiere decir? Existen ministros, como la ministra Piña, actualmente presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene más de 30 años de carrera judicial. Tenemos a ministros excelentes que han llegado externos, como el ministro José Ramón Cosío, que él era un externo que llegó de la academia. Él llegó de la academia a transformar la judicatura. ¿Por qué? Porque creo que el hecho de que los distintos actores de la sociedad, los grandes académicos, los grandes estudiosos, por otro lado, compensar con las personas que han estado en carrera judicial, fortalecen a la judicatura. Pero la Constitución de la Suprema Corte de Justicia Mora llegó por otras razones. Lenia Batres también llegó por otras razones. Claro, pero entonces estamos hablando de la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí es como un poquito de todos. Pero los jueces y magistrados federales, sin excepción, son de carrera política. Carrera judicial y lo quieren hacer. De carrera política lo quieren hacer ahora. Hacer de carrera política. Pero a ver, yo pregunté si habías leído la reforma y dices que no le encontraste nada bueno, nada positivo. No, hoy no. Hoy no, sería muy irresponsable. Por un lado, no vengo a decir que la reforma no es necesaria. La reforma en nuestro país es indispensable. ¿Por qué? Porque pues es una calle de mucho tránsito, ¿no? Es que incluso en los foros que se llevó a cabo por la Cámara de Diputados se hablaba mucho de la reforma toca la justicia local. Y yo no sé si ustedes al revisar la reforma de Puebla. vieron esta fortaleza. Fue el foro de Puebla, precisamente. Y los tribunales locales. Ahí. Pero ¿de qué hablamos de la justicia local? ¿De qué hablamos? La justicia no solo son los jueces, la justicia son las fiscalías, la justicia son los servicios periciales. Son los policías. Son los policías. ¿Por qué? Porque la estructura de la justicia, es que hay muchísima información sesgada, ¿no? Creemos, es que la justicia son los jueces federales. La justicia es toda una estructura que involucra al Poder Ejecutivo, porque no nos olvidemos que él se encarga de las fiscalías, están a su cargo. Él tiene el órgano investigador, el órgano de primer toque de una denuncia. Yo escuchaba a una persona que decía, es que una vez fui al Poder Judicial Federal y no me recibieron una denuncia.
Decimos, no, es que nosotros no tramitamos las denuncias, nosotros no investigamos los delitos, nosotros no formamos las carpetas de Imparten investigación. justicia. A nosotros, cuando el fiscal federal lleva a cabo la consignación de una carpeta de investigación, él investigó, él resolvió la denuncia, él hizo uso de los servicios periciales de los que tiene a la mano. Entonces, los jueces federales en los juzgados federales, ¿qué hacen? ¿Qué tienes? A ver, oye, no, lo entraste a sacar de su casa. Esta detención es ilegal, aún y que le hayas encontrado 20 armas o como le ha pasado a muchas personas. Entonces, creo que desafortunadamente estamos envueltos en una nube de falta de información. Sí, total. Nosotros estamos haciendo esta campaña, este paro de labores, hemos estado saliendo, mucha gente nos reprocha, ¿por qué no lo habían hecho antes? Porque no quieren a la justicia en las calles. No Gloria quieren. Corroy, ¿dónde va a parar la reforma? La reforma va a parar en que, pues posiblemente está citada la discusión del dictamen el próximo 26. Posteriormente, ya que se determine el tema de la conformación nueva del Congreso, pasará para su votación a la nueva Senado, legislatura. A ver, quisiera la pensar nueva en esa legislatura. parte. Se votará a favor porque todo parece ser que por ahí va el asunto. Sin mayoría. ¿Ustedes seguirán con el paro hasta cuándo? Por lo menos es que nosotros pretendemos que la discusión de la reforma no se lleve a cabo, que la votación de la reforma no se lleve a cabo porque está En esta legislatura. En esta Pero legislatura, ¿qué en tiene? esta legislatura no se puede hacer. Ahorita lo que se va a hacer es la votación del dictamen, Pero ¿qué tiene que suceder para que no se haga? que se detenga la votación ¿Cómo se detiene? por voluntad del Congreso de la Unión. Esa es la forma en la que se O por la se va. voluntad O sea, presidencial. O por dependen- bueno, sí, depende de quién esté dependen- mandando la forma en la que se van a llevar a cabo, ¿no? Dependen del poder legislativo, pero el poder legislativo está inclinado a defender la reforma que propuso López Obrador. Con mayoría calificada, Claro. la próxima legislatura. Pero creo que, al margen creo de que eso, algo pero, es ¿y qué? importante reflexionar, que no dependemos solo nosotros. O sea, porque el otro día me decía una persona en una entrevista, es que esta reforma está arrollando al Poder Judicial Federal. Le digo, en una parte sí, por los trabajadores, la carrera judicial, pero creo que esta reforma está arrollando los derechos míos, pero también los De todos los ciudadanos. ustedes. Sí, pero yo voy a la parte práctica, ¿cómo detenerla? ¿Cómo hacer que los legisladores no voten a favor de la reforma o que la detengan, que la manden a la caja de los archivos generales y que se quede ahí como letra muerta? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cuántos meses, días o semanas pueden estar ustedes en paro de labores? ¿Cuántos casos en este momento se están frenando? ¿Cuántas decisiones están pues pendientes, ¿no? Aunque creo que hay guardias, ¿no? Para Sí, los casos estamos extremos. atendiendo casos urgentes. Ok, pero ¿y todo lo demás? O sea, ¿cuántos casos tienes? Si ya de por sí los alterones de los archivos en los escritorios de la gente que trabaja ahí son enormes, que casi no se ven, ¿no? Por la cantidad de papeles que hay. ¿Qué sucederá cuando regresen? ¿Cómo va a estar eso? Sí. ¿Cómo echar a andar la maquinaria de nuevo? Sí. Uno y otro. Vamos a suponer que pasa y que se convoca para el 25 El 26 es la votación del dictamen. elección, no, para el año 2025 sí, claro. se convoca a la elección de jueces y de ministros o de lo que sea. Y vienen las campañas, ¿no? Se van a poder inscribir los que sean mayores de 18 años, tener la carrera terminada, etcétera, no tener los antecedentes penales, cosa que es muy fácil conseguir. Todos estos requisitos. Comienzan las campañas, habrá dinero bueno, habrá dinero negro, porque habrá que gastar en algo para que los Claro. candidatos a juez y demás sean conocidos. Claro. Y entonces vamos a votar al más popular, o a la más guapa, o al que tenga un parecido con Alain Delon, que tenía fama de hombre duro, Ujú. ¿no? Entonces vamos a elegir. ¿Y cómo empiezan a trabajar a partir de cero? Si no saben nada, no han trabajado en el Poder Judicial. ¿A quién se le puede ocurrir desmantelar de tal forma el Poder Judicial? ¿Una mente enferma? Es una venganza. Es una venganza, Es una venganza. que arrastra a todos los mexicanos. Es una venganza. ¿Cómo parar eso? Del presidente contra Es una venganza. la ministra. Contra Piña. la Es ministra. una venganza. Sin embargo, yo creo que, bueno, me imagino que en el tema de la política, porque yo nunca he estado en política, desconozco completamente cómo se mueve.
existen enojos que hay entre situaciones que pasan, ¿no? Sin embargo, creo que sí él ha tenido un discurso de protección a todos, de que primero los pobres, de que primero las minorías. Me parece que el enojo que está teniendo al pretender destruir y arrancar una conformación que lleva muchos años evolucionando, creo que el discurso es un poco contradictorio porque está destruyendo el sistema de justicia Eso, sin que eso. tenga la intención de tocar las partes que no más Bueno, nos pero eso importan. llevamos 5 años y 10 meses Sí. escuchando el mismo discurso exacerbando las diferencias, que era una de las estrategias de Lenin en su momento. Ujú. No ha cambiado nada. Todo el mundo dice, la presidenta va a ser diferente. Y yo creo que, como yo veo las cosas, va a ser igual. ¿Cómo defender esto y cómo pararlo? ¿Cuándo regresan a trabajar ustedes? Es indefinido. Vamos a O sea, esperar. el paro el nacional ser indefinido del quiere Poder decir, Judicial sí puede parar la reforma. El paro nacional del Poder Judicial puede hacer Federal. pensar a los legisladores. Sí, y fíjese que lo que pretendemos también con este movimiento, que esta determinación del paro nacional fue la última opción que tuvimos, porque estuvimos buscando que nos recibieran, Eso leí estuvimos que buscando buscaron que a nos los Participar en los diputados foros y no los dejaban participar entrar. en los foros y no los dejaban no nos entrar. dejaban entrar. El Poder Judicial Federal de manera íntegra no ha sido escuchado. No, no lo han No citado ha sido para escuchado. conocer sus puntos de No, vista. creo que entre todos los foros nacionales que se llevaron al país no se juntan ni hora y media de intervención de todos los jueces y Por ministros, supuesto, es y los trabajadores no es atole hemos con el sido dedo. escuchados. Eso es Entonces, atole con el dedo. esto que pretendemos es justo eso. Sí, Pero sigo además en el, también que las fuerzas vivas de la sociedad se den cuenta y se se den sumen. cuenta. Pero sigo en esta misma idea de ya, lo aprobaron y ahora qué vamos a hacer. Si ustedes van a mantener un paro indefinido, como lo has dicho, Gloria Ángel, ¿cómo hacer el día 15 y el día último de mes? ¿Van a cobrar? ¿Les van a pagar? ¿Les van a suspender el sueldo y entonces van a tronar a todo el Poder Judicial? Posiblemente pueda porque no hay pasar. recursos No económicos. es algo que Bueno, ¿quién les paga? a nosotros nos paga el Consejo de la Judicatura Federal. Es un poder Y independiente si va, del Ejecutivo. y si va Sí. a desaparecer la judicatura, Sí, ¿de dónde sí, va a pero, salir el dinero? Eventualmente, ¿qué pudiera pasar? Que a la mala, porque creo que esta es una lucha legítima, puedan pasar cosas que hagan que el paro desaparezca. Pudiera pasar. Esperemos que no. Esperemos que no, porque además sí estamos haciendo guardias de trabajo, estamos atendiendo casos urgentes. Es un paro también, por supuesto, está por un lado el Es de los una jueces protesta, y magistrados, es una protesta. y es un derecho de los trabajadores. Ya hay 2 calificadoras internacionales, Morgan y no me acuerdo cuál otra, Sí. que ya redujeron La calificación la de México. Para la calificación inversión. mexicana, Sí. y esto está poniendo en juego el tema del Tratado de Libre Sí, Comercio. incluso del TEMEC. ahí me ¿Puede parecería importante intervenir decir algo. la Corte de la Haya? ¿Puede llevarse esto hasta los tribunales Sí, de internacionales? hecho nosotros ya hemos estado accionando diversas medidas en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana desde hace varios años. Hemos llamado la atención recientemente, hace un par de semanas, no sé exactamente, la relatora de ONU en relación a la independencia judicial hizo un pronunciamiento derivado de una petición que hizo el Colegio de Secretarios, al que represento, junto con otras asociaciones, para prestar atención a la vulneración de la independencia y de la justicia en México. O sea, este tema de los jueces independientes, no crean que es algo que a alguien se le ocurrió en México y que es una idea romántica que se tiene para que suene bonito. Los jueces independientes es un derecho de los ciudadanos que está reconocido a nivel internacional. Existen tratados internacionales y convenios en donde incluso te dice qué es un juez independiente. Un juez independiente es aquel que no depende de los favores de otros, a los que no se les sujeta el presupuesto y se les anda ninguneando en relación a su sueldo, precisamente para que él pueda hacer su labor aparte, sin estar saliendo a un mitin a presumir o a decir, ay, yo le hice favor a tal persona o no, porque justo es un derecho de los ciudadanos. Creo que se ha pensado en que hablamos nosotros de la independencia judicial, de la carrera judicial, como un valor que solo nos corresponde a nosotros, pero los jueces independientes es un derecho de cada uno de ustedes, mío también como ciudadano. ¿Qué significa? Pues la justicia de calidad Claro. en el mayor de los
en su potencia máxima y es una justicia de calidad que justo la reforma no toca. ¿Por qué? Porque la justicia, la propuesta de reforma ahorita no está hablando de una transformación sistemática al sistema de justicia, que digan vamos a mejorar los sueldos de los policías y los vamos a capacitar, vamos a darle personal a los ministerios públicos para que reciban las denuncias y que tengan el personal para investigar los delitos. Vamos a fortalecer a los servicios periciales para que sean independientes, sean estudiosos, sean Profesionales. sean profesionales. Esa es la justicia. Que La haya justicia criminólogos y medios, criminólogas en la impartición claro. de justicia. Es que es esta idea de que, por eso yo vengo ahora y les digo, no estamos de acuerdo con ningún aspecto de la reforma, precisamente porque el simple hecho de que ahora los jueces sean políticos desnaturaliza la función del poder No, judicial. y se generaliza, es que son corruptos. Claro. 55,000 corruptos están en el Poder No, Judicial. incluso se ha pedido al presidente porque el discurso ha sido continuo en relación a la corrupción, incluso creo que lo que se le ha pedido y se le han pedido los jueces en los foros es decir, denuncia. Si tú sabes de ahí un juez corrupto, porque además que es una obligación de todos nosotros, si sabemos que alguien está cometiendo corrupción, denúncialo. Bueno, lo denuncia en la mañanera, es una Lo denuncia mediática, denuncia en la no es una mañanera. denuncia que... Sí, el tema es un poco jugar con esta desinformación para crear confusión, para que la gente... Exacerbar a mí me las preguntan, diferencias. ¿tú quieres una institución, la que sea corrupta? ¿Qué les voy a contestar? No, No. por supuesto. A mí me preguntas, ¿tú votaste como lo están queriendo decir en muchos discursos de que ahorita con la elección que hubo, la gente votó con todas las herramientas y decidiendo sobre el sistema judicial? No, para nada. ¿Ustedes votaron a no jueces estuvo populares? en la planilla, no Entonces, estuvo en la boleta. hemos sido llamados como ciudadanos para que nos sienten a informarnos de qué se trata, que nos prueben cuáles son los jueces que son corruptos, cuáles son las denuncias que han presentado, porque además ellos son los que investigan esas denuncias. Él tiene el aparato de investigación. Entonces, me parece que hay muchas cosas que debemos de cuestionarnos, de cómo precisamente nosotros abogamos porque la reforma constitucional en este momento no sea aprobada. No decimos que no es necesaria, ninguno de nosotros Pero no ha es esta aceptado, la que se pero debe esta no poner es. a discusión. Esta no es, porque esta no está ¿Y no han atendiendo los pensado en puntos presentar medulares. una reforma alterna de parte de ustedes? Sí, en la decir, verdad esto es que lo debe hemos hacerse? estado haciendo trabajos de mucha naturaleza. Algunos compañeros han estado ya tratando de hacer un ejercicio de cómo podríamos proponer este trabajo. Sin embargo, ustedes saben que el tema de la creación de las leyes, por eso tenemos a un órgano especializado que tiene unos recursos enormes, técnicos, que tiene que manifestar, tener estadísticas, que por cierto, en estos días se va a votar la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, en donde se va el INAGI. Entonces ya no vamos a tener quien nos diga cuántas violencia hay en el país, Nada. cuántas personas son desaparecidas. Nada. Nos cuestionemos por qué es necesario borrar a las instituciones que nos permiten tener transparencia y certeza en el Estado. O sea, si yo quiero consultar, por ejemplo, con el INAI, un acceso a la información que me está siendo negada en relación a, quiero saber cuánto dinero se han vertido en Dos Bocas, cuánto dinero real, quiénes son los contratistas, no, hay esa información reservada. Por eso tenemos unos órganos autónomos que en estos días van a desaparecer. Entonces, creo que los ojos, el tema de la reforma judicial está llamando la atención de muchos focos. O sea, pero los focos deben estar puestos en todas las propuestas que están sí, encaminadas no es solamente a esta. desaparecer O las sea, instituciones. lo que veo yo, lo que percibo, sí hay una carencia de comunicación entre los empleados o los trabajadores en el Poder pues, Judicial para informar qué hacen, ¿no? Para que todos los ciudadanos estemos conscientes. Creo que por ahí Javier pensaba ese tema. Y el otro asunto es que si esto sucede tal cual se plantea, vamos a dejar la democracia. La democracia va a desaparecer. Claro. Porque le vamos a dar el poder, o le van a dar el poder a una presidenta que en el mejor de los casos espero que sea de buena fe y haga las cosas bien, para hacer absolutamente lo que quiera, las reformas que quiera, cambiar la Constitución en el orden que quiera, meterle, quitarle, modificarle, lo que se le ocurra, claro. Porque van a tener la mayoría, claro. Para hacerlo. Pero además, y eso es entrar
al edificio de la autocracia. No hemos estado Entonces, hablando del Tribunal ¿a dónde- Electoral a dónde del Poder vamos? Judicial de la Federación. El ¿A que dónde califica las vamos? elecciones también va a ser captado de esta Claro, manera. claro. Entonces, creo que yo les pido aquí que nos cuestionemos sobre qué nos corresponde hacer a nosotros, además de tener mucha más información y de compartirla. Nosotros ya llevamos varios meses afuera. Me refiero afuera hemos estado haciendo campañas en las escuelas, en sociedades civiles. Ahorita tenemos una campaña aquí en Puebla que me gustaría ofrecer. Si alguien de ustedes o conocen a alguna persona interesada que quiera ir a recibir información sobre la reforma constitucional, vamos a sus escuelas, vamos a los auditorios que tengan las asociaciones. Eso está bien. Queremos informar. Eso Oiga, está bien. abogada, Pero oiga, muy abogada, tardío, ¿no? Pero esa Sí. buena intención, como dice lo tardía, Sí. choca con la realidad que todos conocemos. Es decir, todos tenemos en este momento un conocido, amigo o pariente que le tiene temor a la justicia. Yo Tiene no. temor a llegar a la justicia porque significa sacar dinero del bolsillo Sí. para arreglar un asunto, Sí, entre es comillas. cierto. Esa es la percepción general. Claro. ¿Cómo Sí, en venderle relaciones las bondades? es como... ¿Cómo venderle las bondades? Pues yo que creo nos que platica? tendríamos que hablar de números y de estadísticas, porque por ejemplo, a mí el otro día una persona me decía, no, es que sí que cambien al Poder Judicial Federal porque no me recibieron la denuncia cuando la quise hacer. O porque el abogado que contraté me dijo que le Me teníamos vendió el que caso. dar una parte Me al vendió el juez. caso. Vendió el O caso. porque desafortunadamente Compraron también al juez. es un mal que hay en la sociedad, hay una falta de ética y de compromiso profesional, en donde la forma más sencilla de decirle al Víctima, a la víctima o a la persona que está impetrando la justicia, en realidad no tenía razón, se resolvió en estos términos, es el juez se vendió. Claro. O si quiero conseguir dinero es, el juez nos está pidiendo dinero. Desafortunadamente, como no tenemos también el compromiso de denunciar, podríamos estar hablando que están confundiendo estos malos actos por falta de ética, por falta de compromiso profesional o por incluso relacionadas con la falta de información que tenemos en relación a quién nos asesora, cómo nos asesora, por qué mi asunto no salió, por qué esto no, bueno, porque pues no, yo no soy un abogado, pero hay áreas especializadas que incluso el Poder Judicial Federal tiene un área de Defensoría Pública Federal gratuita, de asesoría jurídica gratuita, en donde se da asesoría a todas las personas, en donde deben de conocer y pueden conocer, que pueden acercarse para que evitemos es que en realidad nos están pidiendo un dinero y que no confundan el tema de que, bueno, sí es que el policía te lo está pidiendo, pero el policía no trabaja en el Poder Judicial Federal. O que el Ministerio Público te lo está pidiendo, el Ministerio Público tampoco trabaja en el Poder Judicial. Y esto sin querer de ninguna forma hablar de que toda la corrupción está en la policía, toda la corrupción está en la fiscalía. Me consta que hay personas que dedican y que son muy comprometidos y que tienen una vocación por ese servicio, pero creo que la desinformación o las notas sesgadas nos han llevado al error de creer que la reforma constitucional hoy va a desaparecer a la denegación de justicia en el país. Si por alguna razón la reforma pasa, la reforma queda en sus términos, me gustaría en unos meses que a lo mejor hagamos este ejercicio y digamos, ya no hay denegación de justicia. ¿Qué pasa ya si la todo reforma se resolvió, pasa? es una mentira. O sea, ¿qué pasa si la reforma Es pasa? una utopía. ¿Quiénes saldrían primero? ¿Los ministros? Sí, la reforma propone, bueno, La mitad, hay ¿no? una forma escalonada que se está proponiendo en la reforma, pues es la sustitución de la Corte, la sustitución del Tribunal Electoral, quien califica las elecciones. Me parece que ahí es un foco importantísimo del que nos estamos obligando. La desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y se va a crear un nuevo órgano de disciplina para que si te ajustas a lo que pretendo que resuelvas, no vayas al tribunal de disciplina y si no te ajustas, pues ahí te van a decir. Esos son los muchas primeros gracias. que salen. Ajá, y Después, los jueces y magistrados. en Es toda una oleada que va a impactar a más de 1,500 Ahora, jueces. si los y mayores magistrados problemas federales. de impartición de justicia, y eso está probado por distintos estudios, están en el ámbito local, más que en el ámbito federal, ¿por qué la reforma al Poder Judicial no se inició en los estados? Porque los estados no lo son los enemigos del presidente. ¿Por qué? Porque es el Poder Judicial Federal el que resuelve los actos de autoridad. O sea, el fuero común, como se denomina la justicia local en los estados,
conoce de diversos procedimientos que no tienen que ver con actos de autoridad. Solo en el Poder Judicial Federal analizamos constitucionalidad de leyes, Claro. analizamos actos de autoridades en todas las jerarquías, Los amparos. de todos los tipos, sí, y fíjense que ese es un tema, ¿no? De repente la gente desconoce que, por ejemplo, algo que es un tema que desafortunadamente todos conocemos, cuando fue la pandemia que se estaba negando la vacuna a los niños, fueron los jueces federales a través de suspensiones que ordenaron al presidente y a toda la estructura del Poder Ejecutivo que vacunara a los niños. Cuando las vacunas estaban siendo negadas a los médicos particulares que estaban en áreas de COVID, fue a través de juicios de amparo que se otorgaron las vacunas a esas personas. Recibimos cientos de asuntos al año por personas a las que no quieren atender en los servicios médicos del IMSS y el ISSSTE, y les concedemos una suspensión para que reciban atención médica, para que les consigan medicamentos. Ese es el tema de fondo. Entonces, la diferencia entre la justicia local y la justicia federal tiene que ver que la competencia que los jueces federales tienen toca actos de autoridad que son pues los otros poderes del Estado. Precisamente por eso es la división. Existe un ejecutivo que administra el patrimonio y baja en las estructuras como por ejemplo las fiscalías, el órgano persecutor y de investigación. Existe un poder legislativo que está concentrado en la creación de leyes que autorregula tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial. Y está el Judicial, que es el otro lado de la balanza, que tiene la facultad constitucional de decir, oye, esa ley que preparaste vulnera derechos fundamentales, es inconstitucional, no puedes decretar en un proyecto de reforma esta legislación porque estás vulnerando lo que dice en la Constitución en relación, no sé, a temas que protegen derechos humanos. Entonces, como de, espérate, cámbiala. Ahora, este conflicto entre poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no se resolvería con la renuncia de la ministra Piña? Porque con Saldívar no ocurrió esto. Sí, incluso me imagino que ustedes vieron esa nota en la mañanera donde decía el desafortunado comentario del presidente en relación de que le hacía llamadas al ministro Saldívar, quien... Sí. Creo que muy ajeno a su compromiso y a la responsabilidad que tenemos, dice el presidente, le hacía llamadas para que tuvieran atención en ciertos asuntos. Me parece que ninguno de nosotros Decirlo quiere fue un error gravísimo del presidente. aceptarlo y confirmarlo, porque además me parece que ninguno de nosotros quiere que cualquiera puede hacerle una llamada a otro órgano para que resuelva un asunto en otro caso. Bueno, y porque más grave que Saldívar ahora esté como uno de los políticos más cercanos a la presidenta. Claro, es creo que un nuevo asesor jurídico. Sí, es un asesor especial. Me parece que creo que ustedes llegan a notar aquí cómo hay un juego que se ha tramado desde hace mucho tiempo, que la renuncia de la ministra fuera suficiente. Me parece que para el presidente en estos momentos no lo es. Tenemos la confianza en que también los diputados y los senadores y las legislaturas de los estados que también van a votar la reforma constitucional ejerzan la representación que las personas les dimos con nuestro voto y sean un contrapeso también. Pues yo eso no lo veo. Poder. No Pero sé. yo creo que Creo que podría funcionar más la presión de los trabajadores, de los jueces, de los magistrados y ministros. Me parece que también tenemos este aspecto nosotros de poder reclamar Chucho, a nuestros legisladores su función, ¿no? Como decía Chucho, ¿por qué no pensaron, o a lo mejor es tiempo, de plantear una reforma o varias reformas alternativas que tocaran precisamente esto que estamos comentando, que se afectara o se tocara la reestructuración de la justicia en cada estado del país, que es el primer contacto del ciudadano con la ley, con la justicia. Sí queremos reforma, pero que sea esto. Exactamente, una alternativa, sí, o enriquecida. O del sistema de justicia en general, pues, no una parte del sistema de justicia. Presentar un documento, ¿no? Decir, a ver, en Puebla hay que hacer esto, en Tlaxcala, qué sé yo. Sí se ha dicho en las pocas participaciones que hemos tenido, nosotros los trabajadores no hemos tenido ninguna. Creo que nosotros podemos aportar a partir del conocimiento que tenemos, no solo con lo que creemos, con lo que tenemos, el área estadística, donde es necesario crear muchos más juzgados, mucho más personal, mucha más preparación, y no solo a nivel federal, a nivel local, a nivel institucional. Sí lo hemos planteado, sin embargo, creo que
Esto no se trata de cumplir el capricho de que se apruebe lo que sea, porque podríamos decir, bueno, aquí les vamos a hacer una, a ver, o sea, creo que es evidente que o cualquier trabajo que pudiéramos nosotros desarrollar, porque con mucho gusto lo haríamos, sería desechado precisamente porque no está proponiendo lo que pretenden, sustituir personas. Precisamente de lo que venimos hablando aquí es decir, que pare la reforma, no para que no se haga, que pare para que se mejore, que pare para que se informe, que pare para que cualquier ciudadano como ustedes pueda acercarme y preguntarle, ¿usted votó por esta reforma que se va a llevar a cabo ahora? ¿La conoce? Y que pueda decirme, sí, sí sé de lo que hablamos. ¿Cree que el sistema de justicia va a mejorar? Porque ya todos opinamos, ya todas las dependencias que tienen información están dando cuáles son los matices que la reforma judicial que México necesita se haga. Sin embargo, estamos conscientes que una reforma con esta trascendencia, porque no solo trasciende a nosotros, tiene que ser muy estudiada, no tiene que ser un capricho, no tiene que ser un berrinche, porque es el derecho de todos los mexicanos a una justicia independiente de lo que esté en juego. Y está haciendo un berrinche. ¿Amenazas, abogada? ¿Amenazas para quién? Para los trabajadores. Amenazas sí, amenazas en muchos sentidos, O sea, en les han relación hablado. a que sí, nos han dicho, el mismo líder sindical nacional ha estado haciendo posicionamientos que los trabajadores hemos desconocido, en el sentido de que no pasa nada, porque hoy nosotros tenemos desaparecida la carrera judicial. El artículo transitorio que habla de nuestras prestaciones es impreciso. Hay muchas cosas que se van a quedar volando en relación a los derechos de los trabajadores. Incluso no sé si vieron hace unas semanas una nota que decía, ya les habilitaron que saquen dinero de los fideicomisos. No sé si lo vieron. Como no conocen cómo funciona ese ahorro que se permitió sacarlo, es que toda esa aportación es dinero de los trabajadores que ahorramos. Entonces, nosotros no le estamos robando a la nación, nosotros tenemos un presupuesto que se ejerce, que se administra, que paga el salario de muchos de los trabajadores, que está encaminado también a la creación de nuevos órganos, a la preparación, al estudio. Incluso el Poder Judicial Federal es el de los poderes que reciben menos presupuesto en México, y eso no lo dicen. Gloria Angélica Corroy, de los temas, digamos, se ha dicho que con el paro hay asuntos extraordinarios. Ajá. Que sí se van a resolver. Sí. Hay guardias. Sí, estamos haciendo guardias. En el caso específico de Puebla, ¿cuáles son los temas extraordinarios que sí se van a resolver? Es una gama variada. Hay un acuerdo general que está regulando desde ayer esta actuación. Es muy amplio porque tiene que ver en relación a distintas especialidades, pero yo, por ejemplo, les diría, cuando tenga que ver con temas de menores, cuando tenga que ver con temas de atención médica, con temas de medidas cautelares, con temas de... es un catálogo, no quisiera... O sea, no es discrecional. No. ¿Quién decide cuál es el caso extraordinario? Ahorita el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo extraordinario en donde se fijan los lineamientos de qué es lo que debemos considerar como casos urgentes. Es un acuerdo similar al que se hizo cuando tuvimos la pandemia, en donde como no podíamos hacer un trabajo físico, nos decían, bueno, todo lo demás puede parar, esto no puede parar porque esto es de vida o muerte. Entonces, son asuntos extraordinarios que merecen una atención inmediata y que los estamos recibiendo. No quiero que crean que la justicia o que el movimiento de los trabajadores y los jueces federales tiene la intención de perjudicar a la sociedad. Esta decisión tomada fue la última que queríamos tomar. Estuvimos buscando audiencia, estuvimos buscando acercamientos, tenemos muchas propuestas. Sé que todo el personal que se ha preparado por años podemos aportar mucho para que cuando se cree la nueva reforma constitucional sea fuerte, sea completa, sea robusta, que llegue a los derechos de todos los ciudadanos. Pero desafortunadamente la situación en la que estamos hoy llevó a que se tomara a nivel nacional, en todo el país, en todos los circuitos, el paro nacional de los trabajadores, al que se sumaron los jueces y magistrados federales. Ahora, ¿este paro nacional es no ir a oficinas? No, estamos ahí, estamos en las sedes, estamos haciendo campañas de perifoneo, estamos saliendo a las escuelas, Entonces, ¿qué es el paro en sí? El paro nacional es, no entramos a las oficinas a trabajar, estamos en la sede haciendo la manifestación, tenemos actividades externas porque queremos ofrecer también a la sociedad
parte de esto que les diga, ¿quieren saber más? Nosotros les decimos, sin el ánimo de engañarnos, queremos acercarles la información, que como bien dice, ¿no? Han habido muchos comentarios en el que van demasiado tarde, esto lo hubieran hecho antes, hubieran explicado bien, creo que es válido el comentario, sin embargo, creo que el tema que hoy nos ocupa no solo es responsabilidad de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Este nivel de conciencia nos corresponde a todos como ciudadanos, porque aunque no seamos abogados, aunque no hayamos leído la Y reforma, los ciudadanos sabemos, les han hay mostrado el mucho respaldo, apoyo, ¿sí? mucho apoyo. Incluso existen diversos pronunciamientos, incluso a nivel internacional, barras de abogados, gente que está interesada y que ha tratado de acercarse para informarse más, en donde estamos sintiendo el respaldo de la sociedad. Pero creo que me importa mucho hacer sentir esto, en el que este tema no es un tema que nos corresponde luchar solo a nosotros. Cualquier ciudadano del país puede unirse, debe informarse. Nosotros podemos acercarnos a ustedes también para llevarles la información, porque es un tema que la justicia, aunque no lo crean, está más cercana a cualquiera de nosotros de lo que en realidad creemos. Ahora, ¿cuándo se sabe si les pagan o no? ¿El 30 de agosto? El día último, ¿no? Sí, sí, el día último. Yo esperaría que eso no sea un problema porque en realidad sí estamos trabajando con la atención de los asuntos que se están recibiendo. O sea, no hay un abandono de la función. Tan es así que una de las opciones que había cuando se estaba tomando la decisión es del paro completo, paro total. Se tomó la determinación de que no, de que habría que dar cabida a todas estas causas extraordinarias que deben de ser atendidas. Es y otro eso es lo que factor está que haciendo. la gente tiene muy presente, que el Poder Judicial gana muy bien, gana mucho dinero ustedes. Sí. No habría preocupación por el pago. Bueno, pero es que creo que no se trata de esto. Incluso creo que hay que cuestionarnos. Es que hablan de ¿Qué es ganar bien? Perdón. Ajá, no lo sé si ganar mucho dinero es tener un salario digno. Incluso muchos de los argumentos ha ido de, bueno, como ellos ganan bien o tienen un buen sueldo, ¿Pero qué es ganar bien? entonces, pues no lo sé. O sea, no sé, creo que es un argumento que se ha utilizado ¿Cuánto al gana un pensar secretario más o menos? que son ricos. Digamos, en el tabulador. Pues no sabría decirte exactamente ahorita con los descuentos, alrededor de 50,000 pesos ¿Un juez mensuales. federal? Un juez más 80, 90. La verdad es que lo ¿Un desconozco, magistrado? les engañaría. No lo sé, pero les puedo dar la información. La pregunto porque como yo no resuelvo ese sueldo, estaría muy difícil afirmarlo. ¿Hay Sin algún embargo, juez en la cárcel? hay un juez en la cárcel, sí. Algunos, Yo creo ¿como que, cuántos habrá? sí, no sabría exactamente cuántos, pero sí hay jueces, no sé si en la cárcel, pero sí destituidos, muchos que han sido sometidos por quejas o denuncias a procedimientos de responsabilidad. Sí hay. Incluso en el Consejo de la Judicatura Federal ¿sí tiene funciona un como órgano sí de funciona, disciplina? Sí funciona porque el Consejo de la Judicatura Federal tiene un área de vigilancia y un área de responsabilidades. El área de responsabilidades recibe todo tipo de denuncias y quejas y las investiga. Y si existen pruebas, se sanciona. Y por otro lado, existe una vigilancia estricta a los órganos del Poder Judicial Federal. Nosotros rendimos declaración patrimonial de nuestros ingresos. Nosotros recibimos inspecciones cada 6 meses en relación a nuestra productividad, a nuestra eficiencia, a los requisitos que debemos de cumplir para llevar tal o cual ejecución. Estamos vigilados, estamos estructurados, no somos un órgano del que no se tenga control. Hay en la página de la Judicatura Federal y de la Corte hay muchísima información estadística en relación de qué hacemos, cómo lo hacemos, los índices de productividad y de efectividad, y les diré. ¿Hay Yo una creo meta que de acuerdos? de 1,000,000 de asuntos que se reciben al año, nosotros estamos sacando 995,000. O sea, realmente no hay rezago. Nosotros no tenemos rezago. Crimen organizado. Crimen organizado, ¿qué? Presión sobre ustedes. Pues esa es un área de la que incluso algunos jueces y magistrados federales que conocen de asuntos como estos, ¿no? Donde tienen a personajes importantes que pueden sufrir amenazas, han sido ejecutados, asesinados vilmente, muchos jueces federales que llevaban asuntos relevantes precisamente porque yo creo que hubo a lo mejor algún acercamiento para dictar una resolución en uno u otro sentido y fueron muertos
muchísimos. ¿La reforma De judicial eso no se contempla habla. esta figura del juez o del magistrado sin rostro? Pues no la contempla, no sé hasta qué punto, creo que precisamente yo no sé qué tan de acuerdo estoy en ese aspecto, porque pienso que la justicia debe ser frontal. La persona que está siendo procesada por un delito tiene que conocer quién es la persona que va a resolver, verlo y conocerlo, porque incluso Claro. Pero ese se le es el expone al sistema. juez. Sí, Cuando es un caso de crimen organizado, pero de- precisamente En por esa Italia, razón. los jueces de la Sí, hay varios mafia, países, pero por ejemplo en sin México rostro. no es una figura que Colombia. se lleve a cabo, pero lo que sí se hace es darle protección y seguridad a los jueces que llevan asuntos o que han recibido amenazas. Desafortunadamente, incluso teniéndolo así, han sido asesinados cruelmente, injustificadamente. Sí. Bueno, pues les llevaremos tortas al paro, Por favor, y café. café. Y café, porque tomamos mucho café. La verdad es que esperamos que se sumen, que se informen, que difundan, que nos permitan acercarnos, porque creo que este es un tema, les insisto, no es un tema solo nuestro, es un tema que como sociedad nos tiene que importar, Claro. porque no solo es la reforma al Poder Judicial, es la desaparición de órganos cuya lucha ha llevado décadas para que se instituyan en nuestro país por una razón, porque necesitamos a alguien que ordene que se te dé la información, alguien que tenga la estadística de lo que está pasando en el país y no vivamos solo con un discurso en las mañanas de Con lo los que otros creen datos. que es una Sí. realidad, que creo que es una realidad que no sé en dónde está ocurriendo, ¿no? Sí, muy bien. Gracias, abogada. Con mucho gusto. Pensé Muchas que íbamos gracias a a hablar ustedes. de Mario Marín. No, muchas No. gracias a ustedes. No, es que Javier publicó la semana pasada una columna Sí, la ley. de que lo llamaron para que diera su punto de vista. Sí. Y que le con, grabaron. con Guillermo Jiménez Morales. Ujú. Cuentas la anécdota. No, sí. pero sí, que sí. luego lo citó Valentín Valentín, sí. y que le dio consejos, pero no lo oyeron. Y por eso pasó lo que pasó. Bueno, Buena abogada, charla, muchas buena charla, gracias. abogada. Muy No, amable muchas por haber gracias venido. a ustedes. La verdad es que, Muchas gracias. ay, uno se apasiona. Está bien. Pero es que, Gracias, Flora. Gracias, Nat. Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes.